Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su canal Podcast Aleatorios. Bienvenidos a La Esposa de Dios, el podcast donde exploraremos el misterioso mundo de Asherah, una figura enigmática de la antigüedad que ha intrigado a eruditos y creyentes durante siglos. En este viaje desenterraremos los secretos de esta deidad femenina desde sus orígenes de las antiguas religiones del Cercano Oriente hasta su lugar en las tradiciones judías y cristianas. A través de relatos olvidados, textos antiguos y las interpretaciones de expertos nos sumergiremos en el fascinante mundo de Asherah, explorando su papel como consorte divina, su conexión con la naturaleza y la fertilidad y su impacto con las creencias religiosas de la antigüedad. Prepárese para un viaje en el tiempo mientras desentrañamos los misterios de la esposa de Dios. Estamos acá en Podcast Aleatorios y vamos a comenzar con el programa de hoy. Desde el siglo XIII a.C. hasta la reforma religiosa de Josías en el siglo VI a.C., se vivía en simultáneo con el culto del Dios Padre con la diosa Madre. Hay incluso quienes prolongan este politeísmo judío hasta el siglo II a.C., en la época de los macabeos. La veneración a la diosa madre procede de tiempos inmemoriales, ya la encontramos en las Venus del Paleolítico Superior entre los 40.000 y los 10.000 años antes de Cristo. En la mayoría de las culturas antiguas el concepto genérico de Dios creador respondía al binomio padre-madre. Por una parte el Dios Padre, arquetipo del sol, dador de la semilla; por otro lado la diosa madre, la tierra feraz donde la semilla germina. Se trataba de la dualidad para la concepción vital, lo que permitió un concepto más equilibrado de la vida, como ocurre en el hinduismo con Shiva y Parvati, o con Vishnu y Lakshmi, con Amón y su esposa Mut en Egipto, Marduk y Sarpanitu en Sumeria, Zeus y Hera en Grecia, o Júpiter y Juno en Roma. Por lo general, que son los dioses, los convertimos o los transformamos a nuestra realidad, y en esa realidad está la naturaleza humana de la pareja, convivir con alguien, crear vida, reproducirnos a través de nuestra pareja. Y lo mismo hemos hecho a través de los tiempos con los dioses y las diosas. Siempre ha habido la creencia que Yahvé, el dios judío, el musulmán y el cristiano, era un dios célibe y único de las regiones antiguas. Sin embargo, la arqueología, los nuevos estudios bíblicos y la epigrafía han recuperado la importancia de que en los orígenes de las religiones abrahámicas estuvo presente la diosa Asherah, venerada como la esposa de Dios. Esto es un antecedente incómodo para estas religiones que tienden a negar sus orígenes politeístas. El cambio fue progresivo, pasando del politeísmo a una monolatría transitoria en la que se convive con otros dioses pero se clama a Yahvé como el verdadero Dios, para pasar al monoteísmo radical clamado por Abraham. El problema es saber cuándo vivió Abraham, aunque fuentes judías antiguas remontan su existencia entre 1813 a.C. y 1506 a.C. La crítica bíblica del siglo XIX sostiene que la era patriarcal que describe el Génesis de Abraham, Isaac y Jacob, junto al Éxodo y Jueces, son textos tardíos de autores desconocidos que vivieron en distintas épocas. Si bien la hipótesis más popular nos ubica en el siglo VI a.C., a comienzos del imperio persa en Babilonia, después del exilio de los judíos entre el 587 y el 537 a.C., la toma de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón por Nabucodonosor II. Hoy se conoce que el culto a Asherah tuvo una importante implantación en Israel y es citada numerosas veces en el Antiguo Testamento. Se sabe que bajo el reinado de los reyes Asa, Ahab, Joacás y Ahaz, el culto a Asherah seguía ampliamente implantado en Samaria, hasta el profeta Elías, fervoroso defensor de Yahvé único, convocó en el monte Carmelo a 450 profetas del dios Baal y otros 400 de la diosa Asherah para demostrarles el poder de Yahvé. Esto lo encontramos en Reyes, capítulo 18, versículo 19, en que el episodio concluyó con una matanza y Elías degolló a todos los profetas de Baal, pero por alguna razón respetó a los de Asherah, permitiendo la continuidad del culto de la diosa. Como dice el 1 de Reyes 18:40, se cree que el rey Ezequías fue el primero en ordenar la destrucción de los santuarios de otros dioses ajenos a Yahvé, incluidos los de Asherah.
Eso lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y prohibió su culto, pero su hijo Manasés, cuando lo sustituyó en el trono, restauró la adoración y volvió a colocar la diosa en el templo de Jerusalén. Eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo del 3 al 7, por si quieren consultarlo. Sería la reforma religiosa del rey Josías en el año 622 a.C. la que acabaría definitivamente con el politeísmo judío, con el fin de unir políticamente al país en torno a un Dios único. Desde entonces nunca más sería nombrada Asherá en la Torá. En ocasiones era llamada Astarot y tenía su equivalente en la Ishtar babilónica, la Astarte mesopotámica, la Hathor egipcia o la Atenea griega. Era la diosa del árbol de la vida y del mar. Sus inicios en el judeocristianismo incluyó algunas de las versiones de la diosa Asherá en su panteón de divinidades superiores. La mitología árabe, anterior a la codificación monoteísta del Islam en el 622 después de Cristo, también incluía una mirada de dioses menores, genios, demonios y monstruos, entre los que destaca la figura femenina de Alat, diosa mayor de los pueblos de la península arábiga, a la que atribuían un poder superior a lo terrenal, formó tríada con sus hermanas, la diosa Manat y Usa, encargadas de proteger la Meca. El sistema patriarcal se encargó de despojar a Asherá de su trono porque pensaron que restaba trascendencia a Yahvé. Algunas tesis sostienen que el motivo fue doble. Por un lado la consideraban la antinomia de Dios único y por otro lado necesitaban unir al pueblo de Israel, pero el Dios único no tenía que ser necesariamente varón. Otros sostienen que el concepto Dios es asexual, que no es varón ni hembra. Sin embargo, se ha exaltado su masculinidad en detrimento de sus valores femeninos, imponiéndolo como padre condicionado entre la feligresía a modo de imaginarlo. Asherá es citada en 9 libros de la Torá, en Éxodo, Deuteronomio, Jueces, Reyes, Isaías, Jeremías, Mical y Crónicas, y pues obviamente también en la Biblia, pues estos libros se encuentran ahí, además de una posible, aunque discutida, mención en Oseas 14:9. Encontramos su nombre 40 veces en la Biblia, siempre desde un marco peyorativo y hostil para que se abandonase su culto y sus ídolos. Por ejemplo, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asherá, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Eso está en el Éxodo capítulo 34, versículo del 13 al 14, por si lo quieren ir a leer. En los yacimientos palestinos del bronce y la edad de hierro aparecían con frecuencia exvotos de terracota con la figura de una diosa desnuda subiendo sus pechos con las manos, y es asociada con Asherá, diosa de la fertilidad. Yahvé era el dios de los reinos semitas de Samaria y Judá desde al menos la edad del hierro, pues no se conservan textos anteriores al siglo 8 a.C., aunque es muy posible que se practicara su culto en la edad de bronce. Cada tribu judía tenía su propia deidad tutelar, pero cuando emergió el reinado se promovió a Yahvé como Dios único de Israel, superior a las demás deidades de las que fue asumiendo progresivamente sus funciones. Asherá era tan antigua o más que Yahvé, pues se ha demostrado su presencia icónica en la prehistoria. Esto hay que tomarlo así como con pinzas, porque no estamos hablando de judíos en la prehistoria, ¿verdad? La Biblia confirma que había estatuas de esta diosa en los templos de Jerusalén, Betel y Samaria. Es muy significativo que fuese adorada en el templo de Jerusalén, el más importante para el pueblo judío. Tenemos también la referencia de la reina del cielo en el libro de Jeremías. Podría ser una alusión a esta diosa. Dice algo así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme la ira. Con la reina del cielo no se está refiriendo a la Virgen María, obviamente que no. El libro de los Reyes se dice que en aquel templo había una estatua de Asherá atendida por personal femenino que le confeccionaba vestimentas y hacían rituales en su honor, muy similar a lo que ocurre con la Virgen María en la actualidad en lo que son los círculos católicos. Podemos decir también que reciben el nombre de Asherim o Aserá, un masculino plural, los postes y piedras sagradas vinculados a las prácticas religiosas cananeas que se colocaban en las colinas y bajo los grandes árboles. Recordemos que era diosa del árbol de la vida porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Esto está en
en el 1 de Reyes 14:23. En el libro de Jueces, Dios ordena acabar con ídolos falsos, entre ellos Asherá y Baal. Es curioso cómo profetas y escribas ponían en boca de Dios lo que ellos pretendían. Esto es muy común a la hora de estudiar las escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando leemos la historia de Moisés, ¿verdad? Casi que lo que vemos es un Dios que se pelea, que se rebaja al nivel humano para pelearse con el faraón. Pero bueno, eso es otro tema. Baal era un antiguo dios adorado por fenicios y cartagineses y sirios. En la Biblia terminaría siendo considerado como uno de los falsos dioses. Los profetas Isaías, Jeremías y Mica también condenaron la idolatría de la diosa y exigían veneración única al Dios verdadero, Yahvé. En la elaboración de copias bíblicas sobre nuevos papiros, sacerdotes y escribas atendieron el nuevo criterio monoteísta y fueron eliminando el rastro de la esposa de Dios. Esto no está confirmado, ¿verdad? Pero se podría deducir de alguna manera debido a que se obliga al culto monoteísta y hay necesidad de eliminar pruebas de que el pueblo era politeísta. Sobre Asherá existen abundantes pruebas arqueológicas y referencias en textos antiguos. Se han encontrado numerosas estatuillas y amuletos de la diosa datados entre los siglos 9 y 6 a.C. En 1928, en la actual ciudad de Ras Shamra, al norte de Siria, un campesino descubrió la entrada de una necrópolis cananea del siglo XII y XI a.C. Tras las excavaciones dirigidas por el arqueólogo francés Claude Schaffer, se llegó a la conclusión de que correspondía a la legendaria ciudad de Ugarit, importante puerto de Oriente que tuvo su periodo de esplendor entre el 1450 y 1118 a.C. Su ubicación se desconocía hasta entonces. En la biblioteca de su palacio real se encontraron abundantes textos cuneiformes en tablillas con documentos del siglo XIV a.C. En posteriores excavaciones se recuperaron más de 400 tablillas en nuevas bibliotecas. Por ellas se conoce que sus principales dioses fueron Baal, dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad; Asherá, la Chartú mesopotámica; Yam, dios del caos y las tempestades; Mot, dios de la muerte; Hadad, rey del cielo; y Yau, dios del mar, que posiblemente fuese posterior Yahweh o Yahweh en hebreo, ¿verdad? Esos dioses formaban parte de la corte del dios principal conocido como El. Se descubrió que la palabra Asherá se refería a la diosa madre de los cananeos. En 1975, Seb Mashel, arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, dirigió una excavación sobre los restos de una antigua posada en Kuntiyet Ahrud, en la península del Sinaí, donde desde el siglo IX al siglo VIII a.C. los peregrinos adoraban a esta deidad. Muchos dejaron oraciones y grafitis sobre paredes y tinajas. En un fragmento de vasija de barro del 770 a.C. podían verse dos figuras antropomorfas con los brazos entrelazados y una tercera sentada en su trono tocando la lira. Una de las figuras parece ser el dios Bes, con su típico tocado de plumas. Bes y su contrapunto femenino, Beset, fueron deidades protectoras de la mitología egipcia, pero la importancia del descubrimiento se encontraba en dos frases fenicias junto a los dibujos que los expertos creen algo posteriores. En una se lee: yo los bendigo por Yahvé de Samaria y su Asherá, y en otra: te bendigo por Yahvé de Temán y su Asherá, que él te bendiga y te guarde y esté con mi Señor. Samaria está en una región montañosa de la antigua Judea, en el centro del reino de Israel, que incluía la capital homónima. Temán era una tribu de Judea que ocupaba la región de Edom al sur del Mar Muerto. Esto demuestra que los israelitas veneraban a la pareja formada por Yahvé y Asherá. El uso reincidente del pronombre posesivo su Asherá, demuestra que la consideraban su mujer, su posesión, su esposa. En el documental de la BBC Arjed Dynasty Bibles Buddhist Secrets, la historiadora de la Universidad de Exeter, Francesca Stavrakopoulos, resaltaba la aparición de inscripciones similares, las cuales fortalecen el caso de que el Dios de la Biblia tuvo una esposa. Según Stavrakopoulos, en las ediciones posteriores del Antiguo Testamento realizaron una labor de modificación y reinterpretación con el objeto de garantizar el centro del poder religioso a la casta sacerdotal masculina, prohibiendo, reprimiendo y posteriormente censurando el vínculo femenino de la divinidad. En este caso, como les decía anteriormente, pues lo más probable es que, siguiendo tal vez un hilo profético, la idea era de verdad crear la ilusión de un Dios único,
alejado de la realidad humana, un Dios que no necesita una esposa, así como los seres humanos que necesitamos una pareja, pues este Dios todopoderoso no necesita de una pareja. En el Génesis existe un curioso detalle. Cuando Dios crea el mundo, habla en plural, como refiriéndose a alguien que estuviese a su lado. Se lee así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La pregunta es por qué dice hagamos en lugar de haré. Hay preguntas como que olvidaron los autores monoteístas posteriores corregir este lapsus que delata a Asherah y que la pone en boca de Dios. Teológicamente, desde un enfoque, digamos, católico, pues no. Esto lo que hace es explicar la tríada de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? En este caso, pues el escriba habla de Dios como si fuesen tres, pero son uno mismo. No es el único ejemplo. Un verso que nunca se tradujo correctamente, entre comillas, es precisamente el primero del Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso está en Génesis 1:1. La palabra hebrea utilizada para Dios es Elohim, pero esta voz es plural, por lo que la traducción literal sería: en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Más adelante, tras haber creado a Adán y a Eva, Dios dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Eso está en Génesis 3:22. Acaba de crear al primer hombre y la primera mujer y dice que es como uno de nosotros. No debería hablar en singular entonces, pero bueno, no es así. Pero hay más. Cuando describe la Torre de Babel, se describe a Dios diciendo: ahora pues, descendamos y confundamos sus lenguas. Eso está en Génesis 1:11-17. Cuando debería decir: descenderé y confundiré sus lenguas, ¿verdad? Si bien es cierto, pues Dios puede estar hablando de que está con sus ángeles, que está con sus querubines o que está con otras presencias que desconocemos, y es con ellas con las que baja a cambiar las lenguas y confundir a los seres humanos. Sin embargo, pues esta interpretación es válida hasta cierto punto donde podamos probar que definitivamente hay más de un Dios, pero no lo hay. Ni siquiera podemos probar la existencia de Yahvé o de Dios, ¿verdad? Como para estar discutiendo si hay un segundo o un tercer Dios o más, ¿verdad? Eso sería una discusión ilógica y sin fin en la actualidad, ¿verdad? Porque lo desconocemos totalmente, y aún así, aunque pudiéramos tener una prueba eficaz, eficiente y imposible de contraponer de que hay un Dios, tampoco podríamos entenderlo, porque vamos a empezar a discutir sobre por qué permite esto, por qué permite lo otro, qué es bueno, qué es malo, etcétera. Pero bueno, estos son vestigios evidentes de un primitivo origen politeísta del judaísmo, que tanto se reniega, pero como les digo, esta posición viene de la creencia de varios dioses, no de Dios trabajando con sus huestes o con sus ángeles. También tenemos que libros posteriores como Josué, Jueces, Samuel y Reyes se eliminaron casi todas las menciones a la diosa, y las pocas que se conservan insinúan un culto esporádico y marginal, cuando en realidad no fue así. Los autores serían responsables de negar el pasado politeísta de la religión hebrea. Para ello pusieron en boca de Moisés, que para ellos vivió en el siglo XIII a.C., la negación de Asherah. Dice el Deuteronomio 16:21: no plantarás ningún árbol para Asherah cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho. Es imposible que Moisés pronunciara estas palabras porque no podía saber que 3 siglos después Asherah estaría junto a Yahvé en el templo de Jerusalén. No es sino una tergiversación bíblica más para atribuir a Moisés el monoteísmo que impulsó Josías muchos siglos después y otorgar patente monoteísta al judaísmo. Una prueba más de que la Biblia fue configurada a criterio cambiante de los hombres y no por revelación divina desde el enfoque de Asherah, ¿verdad? No podemos hacer o asumir una posición de que se cambiaron las cosas así porque así, ¿verdad? Sin embargo, personalmente, en los estudios teológicos que he hecho, casi que está demostrado el 90% de que lo que está escrito en Moisés es verídico. Digo el 90 porque todavía falta encontrar la alianza. Sin embargo, el pueblo judío tiene muy bien documentado a Moisés, no así a Abraham, ¿verdad? Entonces Abraham, podríamos decir que Abraham, inclusive hasta Jesús, lo que está documentado en las Biblias sobre ellos no es, diría yo, el 50% de la verdad de lo que estaba pasando en esos momentos. Sin embargo, con Moisés pues hay muchas
documentación, y que se metiera este texto sobre negar el culto a Asherah, pues no sería nada raro. Esto también es aplicable en el Antiguo Testamento, que se hicieron agregados sobre la vida de Jesucristo que posiblemente no ocurrieron. Bien, ya eliminada la figura femenina, Yahvé se le otorgó el poder de padre-madre, ¿verdad? Se le atribuye y se le dan estos ejemplos. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo a tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra del cual juraste a sus padres. Eso está en Números capítulo 11, versículo del 11 al 12. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 18 tenemos: despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Tenemos estas preguntas en Job: ¿quién engendra las gotas de rocío? ¿Quién ha parido el hielo? ¿Quién da a luz la escarcha del cielo? Eso está en Job 38, 28, 29. Tenemos también: por mucho tiempo he guardado silencio, pero ahora grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez. Eso lo encontramos en Isaías 42, 14. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Isaías 49, 15. Como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes. Isaías 66, 13. En tiempos anteriores al monoteísmo patriarcal instaurado en Occidente por el judeocristianismo y responsable de sembrar las bases para una conciencia que enaltece los valores masculinos de conquista, expansión y exploración de la naturaleza, prevaleció una concepción religiosa de la divinidad como pareja, Dios Madre y Dios Padre. Como hablaba de la investigadora francesa, pues originalmente las denominadas grandes religiones abrahámicas, hoy las tres mayores monoteístas de la cultura humana, adoraron también junto a Yahvé a la diosa Asherah, llamada en ocasiones Astaroth, una deidad dadora como la Ishtar babilónica o la Astarte griega. En cualquier caso, arquetipos de la divinidad femenina como la luna, la tierra y Venus. Stavrakopoulos basó su hipótesis en el estudio de antiguos textos, amuletos y figuras halladas en la ciudad de Ugarit, actual territorio de Siria, que refleja el modo en que Asherah fue adorada junto a Yahvé o Jehová mal traducido, ¿verdad?, como una poderosa diosa de la fertilidad. Existe una vasija del siglo XIII descubierta en el desierto de Sinaí que registra una súplica de bendición a la pareja divina, y no se trata de la única existente. Varias inscripciones similares que fortalecen la tesis de que el Dios bíblico tuvo una esposa, ¿verdad? Esto es la única prueba que podemos decir de que los textos bíblicos fueron modificados para darle paso únicamente al monoteísmo. Son también significativos los registros bíblicos que mencionan cómo Asherah fue adorada en el templo de Yahvé en Jerusalén, o la descripción de una estatua de la misma diosa que se narra en el libro de Reyes, que yacía en el templo atendida ritualmente por personal femenino, a referencia a la reina del cielo, como decía anteriormente. Esta francesa coincide sus conclusiones con profundos estudios que explican cómo las ediciones subsecuentes de la Biblia habrían resignado cualquier fidelidad a la escritura sagrada para realizar una operación de inteligencia y programación neurolingüística de la sociedad, con el objetivo de mantener en el centro del poder la casta sacerdotal masculina, en desmedro y represión del polo femenino de la divinidad. Estas palabras, ¿verdad?, programación neurolingüística, pues no puedo negar que existiese, pero obviamente no creo que Moisés y otros profetas dijeran: bueno, vamos a hacer una programación neurolingüística en la sociedad para que dentro de unos siglos solo hablen de Yahvé y se olviden de Asherah. Entonces vamos a necesitar psicólogos, vamos a necesitar sociólogos, vamos a necesitar antropólogos, teólogos para empezar con este proceso. Pues obviamente eso no pasó, no creo que haya pasado así, pero es la forma científica y que suene bien bonita la investigación de esta muchacha, porque si usara palabras como las que estoy usando yo ahorita, pues su tesis se caería en cuestión de la presentación misma ante el grupo de personas que la van a atender. La figura de Asherah en los estudios judíos es bastante compleja y ha sido objeto de debate e interpretación a lo largo de la historia. Voy a darles algunos puntos clave que podrían ayudar a entender su papel. Menciones en textos antiguos. Asherah se menciona en varios textos antiguos, incluidos algunos pasajes de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, obviamente, la Torá. En estos textos a veces se le describe como la esposa de Yahvé Dios, y otras veces como una deidad femenina asociada con la fertilidad y la naturaleza. Es como si tuviera dos roles, como si en un momento no fuera esposa, como en otro momento que lo fuese, pero cuando no es esposa, pues tiene el rol de fertilidad
iconografía y culto, en la antigua religión cananea, Asherah era una deidad prominente, a menudo asociada con árboles sagrados y cultos de fertilidad. Se han encontrado representaciones de Asherah en forma de estatuas y relieves, y se cree que se adoraba en templos junto con otros dioses cananeos. El sincretismo religioso. Durante ciertos periodos de la historia de Israel hubo influencia de creencias y prácticas religiosas de los pueblos vecinos, incluidos los cananeos. Esto llevó a prácticas sincretistas donde elementos de la religión cananea se mezclaron con la adoración de Yahvé. En algunos casos esto incluía la adoración de Asherah. También tenemos la desaprobación religiosa. Aunque algunas personas de la antigüedad adoraban a Asherah como parte de su práctica religiosa, los profetas y líderes religiosos en el judaísmo condenaron esta adoración como idolatría y desviaron de la verdadera fe a Yahvé. Entonces, en varios pasajes de la Biblia se hace hincapié en la necesidad de adorar solo a Yahvé y destruir los ídolos y altares asociados con Asherah. Interpretaciones modernas. En los estudios judíos modernos, Asherah se estudia a menudo como parte del contexto religioso e histórico del antiguo Israel, pero no se le atribuye ningún estatus divino. En cambio, se le considera como una figura que ilustra los desafíos que enfrenta la comunidad judía antigua para mantener su identidad religiosa en medio de las influencias externas, ¿verdad? Algo así como cuando Pablo le escribía cartas a los diversos pueblos y pues les decía a las mujeres que guardasen silencio, pero esto era debido a que estas mujeres practicaban algún tipo de adoración, idolatría, su paganismo, y era mejor que no hablasen para no confundir al resto del pueblo. Y bien, para ya ir finalizando en nuestro viaje a través de los misterios de la esposa de Dios, queda claro que el estudio de figuras como Asherah no solo nos ofrece una visión fascinante del pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre el papel de los mitos y las creencias en nuestra comprensión del mundo. Desde una perspectiva teológica, el legado de Asherah nos desafía a explorar la diversidad de experiencias espirituales y múltiples formas en que las personas han buscado entender lo divino a lo largo de la historia. Su presencia en las antiguas escrituras y rituales nos recuerda la riqueza y complejidad de las tradiciones religiosas del pasado, así como la importancia de examinar críticamente nuestras propias creencias y prejuicios. Además, desde la perspectiva más amplia, el estudio de figuras como Asherah nos ofrece una ventana de las sociedades antiguas y las complejas interacciones entre culturas, creencias y prácticas. Nos desafía a cuestionar las narrativas dominantes y a reconocer la diversidad y la riqueza de la experiencia humana a lo largo del tiempo. Así que, para concluir nuestro viaje, recordemos que en la exploración de los mitos y las leyendas del pasado encontraremos no solo historias fascinantes, sino también lecciones profundas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que habitamos. Gracias por estar acá y nos escuchamos en un próximo podcast.